Hace 23 años, un grupo de trabajadores de Elche decidieron darle un giro a sus vidas. Quizá en parte, contagiados por el esperanzado optimismo con el que la sociedad de la época miraba hacia el futuro, pero sobre todo, movidos por el deseo de realizar una práctica autogestionaria de su trabajo. Estos hombres abandonaron sus empleos en distintas empresas de la ciudad para poner en práctica una utopía. Fue así como en agosto de 1979 nació Gráficas Punto y Raya Sociedad Cooperativa Valenciana, en un modesto local alquilado de reducidas dimensiones, pero con una enorme ilusión por sacar adelante su proyecto de futuro. Nosotros nos reuníamos normalmente en aquella época, pero no sé si recordaréis, sois quizá mucho más jóvenes, la época de la dictadura de Franco. Pues en aquel entonces siempre había una utopía pendiente de las personas. Entonces nosotros pensábamos que estábamos capacitados para crear una empresa donde no hubiera un dirigente nato, sino que todos los trabajadores pudieran dirigirla, ¿no? Vamos a ver qué sistema era el que nos podía interesar para plasmar la idea inicial y surgió el tema cooperativo y nos pareció el adecuado. Pues hubo en aquel entonces, sobre todo, pues, que luchar contra la desconfianza sobre todo de bancos y proveedores, que no confiaban en que este sistema pudiera prosperar, ¿no? El sistema cooperativo en general en aquel entonces estaba muy mal mirado. Teniendo en cuenta que si ahora hay 400 y pico cooperativas, nosotros tenemos el número 7. Quiero decir que habían pocas cooperativas en aquel entonces. Y solamente a base de trabajo y de seriedad y demás, pues se han vencido estas cosas y hemos sido totalmente admitidos dentro de lo que es el mercado y vamos a ir respetados, creo yo. Nosotros trabajábamos todos en distintas empresas y ese fue, yo creo que un hecho decisivo para que esto de alguna forma funcionara bien, porque no se partía de una necesidad estricta de trabajar, sino que lo que se quería era desarrollar una idea y a partir de ahí pues fue donde todos coincidimos y donde tiramos adelante en ello. Empeñados en no quedarse atrás en la revolución tecnológica que ha tenido lugar en el mundo de las artes gráficas, los socios de Punto y Raya se han esforzado en mantener su empresa a la vanguardia tecnológica. Las aparatosas y limitadas máquinas de fotocomposición que sustituyeron a la tipografía clásica fueron a su vez reemplazadas por las modernas offset, que han ido asimismo perfeccionándose con los años en un proceso de evolución que continúa incluso hoy. Paralelamente, la incorporación de la informática y de los programas de diseño gráfico han supuesto un cambio radical en la forma de entender el trabajo de imprenta al que no ha sido ajena Punto y Raya. Nosotros empezamos en una época en que el trabajo para nosotros ya no fue estrictamente artesanal, pero sí a medias, a medio camino. Y ese aspecto artesanal va desapareciendo por completo. O sea, la informática lo está cambiando todo, absolutamente todo. Nosotros empezamos la imprenta sin tipos de letra, que era una cosa habitual en las imprentas, los tipos de letra de plomo. Nosotros ya prescindimos de ellos y empezamos a trabajar con planchas polímeras. Y eso aquí en Elche no se conocía. Nosotros trajimos a Elche la primera máquina de fotocomposición que hubo en Elche, en las imprentas. Una máquina que en aquel entonces nos costó 3,5 millones, que es, dentro de 20 y tantos años aquello era una fortuna. Aquello era una fortuna. Hoy en día aquella máquina trabajaba con 8 tipos de letra y hoy en día un ordenador que vale la cuarta parte que aquella máquina puede trabajar con miles de tipos de letra. Aquel pequeño local alquilado en el que Punto y Raya comenzó su actividad ha dado paso a una moderna y amplia nave en un polígono industrial y cuenta con una instalación de maquinaria en continua renovación. Pero en Punto y Raya no se han conformado con sacar adelante un proyecto cooperativo que dota de estabilidad económica a sus trabajadores y a sus familias. Además, prácticamente desde sus orígenes se han interesado por el aspecto social, colaborando en numerosas iniciativas cívicas que han mantenido a Punto y Raya inmersa activamente en la sociedad en la que desarrolla su actividad. Ejemplo de ello es su participación en el plan estratégico promovido por el Ayuntamiento de Elche y en otras campañas del Ayuntamiento, como ha sido la del Bimilenario de la ciudad o la de Patrimonios de la Humanidad. Asimismo, participaron en la campaña para pedir el regreso a la ciudad del busto ibérico de la Dama de Elche. Además, Punto y Raya ha prestado su apoyo de distintas maneras a centros juveniles, entidades asistenciales, culturales, deportivas y solidarias, con lo que se convierte en una de las empresas más activas socialmente de su entorno.
Nosotros siempre pensamos desde un principio que la cooperativa era una empresa y algo más que una empresa. O sea, nosotros pasábamos aquí la mayor parte de nuestra vida y pensábamos que no íbamos a estar solamente para trabajar, sino que íbamos a estar para algo más. Pues cuando en el momento que se han producido beneficios, siempre hemos invertido en clubes de deporte base de aquí de Elche, ayudando. Voleibol, fútbol, sí, balonmano, en clubes de deporte base hemos participado mucho, en entidades como el Asilo de Ancianos y... Su compromiso con la cultura se renueva cada año con la organización del concurso de fotografía Elche Avui, del que se han realizado ya 12 ediciones y que se ha convertido en una referencia en la ciudad para los buenos aficionados a la fotografía. Nosotros empezamos a editar todos los años un almanaque, desde el primer año a editar un almanaque, y fuimos buscando fotografías antiguas de Elche. Aquello fue muy aceptado, a la gente le gustó mucho, hubieron muchos coleccionistas y mucha gente que nos pedía los calendarios. Entonces pensamos que sería interesante crear esos calendarios, pero con imágenes de hoy. Con imágenes de hoy y crear al mismo tiempo un archivo fotográfico que sirviera para futuras generaciones y que sirviera para la empresa para ediciones que podían surgirle. Y de ahí empezó la idea de crear el concurso de Elche Avui de fotografía. En un principio había poquita participación, pero poco a poco la gente ha ido animándose y ahora pues hay alrededor de 200 y pico fotografías con las que se organiza una exposición importante aquí en Elche. Con las fotos presentadas en este concurso, se monta una exposición que permanece abierta durante 15 días en la sala de exposiciones de la CAM. 29 fotografías han sido digitalizadas para ser situadas en la página de internet Futurelch. Con las fotos ganadoras se editan almanaques de pared, sobremesa y bolsillo que contribuyen a promocionar la imagen de Elche y de la propia cooperativa. Se han editado asimismo, entre otros trabajos de marcado carácter cultural, carpetas con láminas de imágenes de la ciudad y una carpeta con 6 obras del acuarelista Jesús Lozano Saurín. También han estado presentes en todo el proceso de constitución de la Federació Valenciana de Cooperatives de Treball Associat FEVECTA, participando durante una legislatura como miembro del Consejo Rector, uno de sus socios. Además de todo esto, y por si fuera poco, los socios de Punta y Raya han tenido tiempo para escribir y editar un libro, Reflexiones de un cooperativista utópico, donde José Atsuar reflexiona sobre las experiencias de la cooperativa en distintas épocas desde su constitución. En definitiva, han sido 23 años de incesante actividad laboral y social satisfactoria, ya que los integrantes de Punta y Raya han alcanzado la mayoría de los objetivos que se fijaron aquel agosto de 1979. Su implantación en el mercado, su integración social, la democratización del trabajo y la estabilidad económica de sus integrantes. En la actualidad, la plantilla de la cooperativa la componen 7 socios trabajadores y un no socio con contrato indefinido. Punta y Raya, sin duda, constituye todo un ejemplo de que el trabajo asociado en cooperativa es una alternativa de futuro.